Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Como verán, no me parezco nada al padre Rubén, porque el hombre ha tenido que estar en otro asunto y me ha pedido que presente a la persona que nos honra hoy con su presencia. Tenemos la suerte de contar con el sacerdote Eduardo Toraño López. Eduardo Toraño es doctor en Teología Dogmática, profesor estable en la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso en Madrid y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de dicha universidad, de la cual es director. También ha sido muchos años asesor espiritual nacional de la Renovación Carismática Católica en España. Ha escrito libros, ha ido a la luna, ha hecho un montón de cosas que no vamos a parar de decirlo, porque si no se trata de escuchar la conferencia. Desde aquí, pues nada, agradeceros a todos la asistencia, que estemos muy atentos. Así que sin más, un aplauso para el padre Eduardo. No he ido a la luna, pero alguna vez estoy en la luna. Bueno, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo y para que preparar el corazón y para que cale lo que el Señor quiere decirme hoy, me pongo en su presencia. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, en Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Yo quiero ver. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Si ven, Espíritu Santo, quiero conocerte más para poder vivir en tu presencia, para poder reconocerte, para poder vivir en ti y para que tú me enseñes a poder saber que no estoy solo, que tú vas conmigo, que tú me acompañas. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, el enviado del Padre y del Hijo. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Pues casi me sale más hablar cantando, llorando, que hablar así de esta manera como una enseñanza, una charla.
Pero bueno, he cortado porque si no, pues a lo mejor a alguien le puede sorprender. Cuando vamos a hablar del Espíritu Santo y también de sus manifestaciones, de los dones, de los carismas en el cuerpo de la Iglesia, y quizá una frase bíblica que resume muy claramente lo que es el Espíritu Santo es Romanos 5:5, que la sabéis de memoria. Dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el amor derramado en el corazón y que se nos ha dado. Ese es el Espíritu Santo. San Agustín dirá que la tercera persona de la Santísima Trinidad tiene 3 nombres: Espíritu Santo, don y amor. Por lo tanto, en esta cita bíblica hemos recogido estos 3 nombres de la tercera persona de la Trinidad. Amor de Dios derramado en el corazón y se nos ha dado. Ahí está el don de Dios. En realidad la tercera persona es la más difícil, porque el Padre y el Hijo tenemos analogías, pues todos somos hijos de un Padre y nos hacemos una idea. Pero el Espíritu Santo, además, Padre e Hijo son personas divinas claramente diferenciables de lo que es la esencia de Dios, ¿no? Dios es uno, pero a la vez son 3 personas. Y Espíritu Santo, los 2 términos que forman la tercera persona divina, son en realidad atributos de Dios, porque como dice San Juan, Dios es Espíritu y Dios es Santo. Por eso Dios es Espíritu, Dios es Santo. Entonces, Espíritu Santo ha sido complicado entenderlo y explicarlo a lo largo de la vida de la Iglesia. Por eso tampoco vamos a meternos en grandes disquisiciones teológicas, pero sí, como un fundamento teológico, una base, vamos a adentrarnos en esta persona divina. Y es persona. La persona es alguien. Decir que un espíritu, un ser divino es alguien, ya es mucho decir, ¿no? Porque alguien conlleva que tiene en sí mismo una subsistencia ontológica, es decir, que tiene una consistencia propia, pero además el ser persona supone que nos podemos relacionar con él. Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién es? La persona divina que está en mí, que me acompaña, que va siempre conmigo. Y esto es lo que quiere decir Paráclito. Uno de los nombres del Espíritu que aparece en la Escritura es el Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Para, estar junto a, y clito viene del verbo llamar. Entonces, Paráclito significa el que está llamado a estar junto a, ¿no? Las traducciones de defensor, consolador, abogado, se quedan cortas, ¿no? Porque el Paráclito, el Espíritu Santo, ¿quién es? El que va conmigo, el que está llamado, el que ha sido enviado, llamado y enviado por el Padre y el Hijo, para estar siempre conmigo. Entonces, fijaos qué fuerte, ¿no? Qué maravilla. Dios ha querido enviarnos, el Padre y el Hijo nos han enviado a alguien, y ya no estoy solo, no estoy solo nunca, porque el Paráclito, el Espíritu Santo, siempre habita en mí. Ya cuando fuimos creados, dice Génesis 2:7, en esa imagen de la creación, cuando Dios crea con sus manos y modela el barro y luego insufla el Espíritu sobre ese barro, los padres de la Iglesia ven en ese Espíritu al Espíritu Santo. O sea, ya hemos sido creados por el Espíritu, por el Hijo y el Espíritu, ¿no? Del Padre. Pero además, en el bautismo recibimos el sello del Espíritu, somos marcados por el fuego, el sello. Y el sello por el que hemos sido bautizados, con el que hemos sido bautizados, el Espíritu Santo nos ha quedado grabado. El ganado, para un propietario, lo marca fuego, ¿no? Y sabemos, o saben, de quién es
esa vaca o ese animal, ¿no? Porque está sellado, grabado, y es propiedad de. Yo, por el bautismo, soy sellado, marcado a fuego, con un sello indeleble que no se puede borrar, y por eso soy propiedad de Dios. Y es que Él habita en mí. Imaginaos si yo viviera esto, si viviera lo que soy imagen de Dios, que soy hecho de las manos de Dios, que el Espíritu Santo me ha tomado, he sido formado por el Espíritu Santo y que además marcado por Él. Claro, luego en la vida tenemos otras marcas, otras cosas que nos hacen olvidar o dejar de lado esta verdad de lo que yo soy. Y a veces no vivo con el Paráclito, no vivo como con alguien que me acompaña, que me quiere, que me ayuda, sino a veces me siento viviendo como a veces algunos niños en la catequesis se equivocan y dicen, el Espíritu Santo parásito. Pues a veces yo vivo como si tuviera un parásito en mí. ¿Qué quiere decir parásito? Para junto a. Pero sito, el parásito ¿qué hace? Está junto a mí, pero me absorbe, me quita la fuerza, me quita la vida. Lamento mucho, aquí todas las noches tengo que buscar mosquitos. Dedico parte de la noche a esta tarea interesante, buscando esos que me chupan la sangre. ¿Y el Paráclito qué hace? Me da la vida. El Espíritu, dice el credo de Nicena y Constantinopla, ¿no? En el credo de Constantinopla primero, ahí se desarrolla el artículo de fe sobre el Espíritu Santo, y una de las cualidades del Espíritu para manifestar su divinidad, dice que el Espíritu es Señor y dador de vida, es el que da vida. El Espíritu es vida divina, y de esa vida divina también me llena de vida. ¿Sabéis? La palabra espíritu viene del latín spiritus, que traduce el griego neuma y el hebreo ruach. ¿Qué significa espíritu? Soplo, aliento. En el fondo, en hebreo, ruach significa ese aliento de vida, es un término que está muy vinculado a Dios, ¿no? Al que da la vida. El espíritu humano es el que se relaciona con el Espíritu Divino, con Dios, para poder tomar la vida. También en la vida, con las personas con las que nos relacionamos, también hay personas que son paráclitos, ¿no? Que están junto y nos ayudan, nos dan vida, y otras que son parásitos, que sí, que nos quitan la vida, nos absorben, perdemos fuerzas y necesitamos, porque parásitos los vamos a tener, quieras o no, los va a haber, ¿no? Pero necesitamos esos paráclitos, esas personas que me ayudan, que me hacen crecer. Si yo viviera siendo consciente, y no solo consciente, sino dándome cuenta, pero profundamente, de que alguien va conmigo, mi vida cambiaría totalmente, ¿no? ¿Cuántas personas sufren de soledad? ¿Cuántas veces nos sentimos solos, nos vemos sin fuerzas, nos vemos desamparados? Es que conmigo hay alguien, es una persona. ¿Qué pasa? Que es una persona que no la veo, que es invisible. Mientras Jesús es persona divina, pero se hizo visible, se encarnó, el Espíritu Santo no se ha encarnado, no se ha hecho visible. Sin embargo, el Espíritu, que es invisible, se hace a veces visible en manifestaciones, y vamos a ver algunas de ellas, cómo el Espíritu se manifiesta. Y es impresionante cuando uno tiene una experiencia del Espíritu Santo, y que sé que algunos de aquí la habéis tenido profunda, porque todos creemos en el Espíritu Santo. Lo decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Pero la fe, que ya es un dato, si pasa a ser vida, cambian mucho las cosas. ¿A que sí?
Cuando yo vivo, experimento que hay alguien conmigo, que es el amor de Dios, es decir, que me ama y que nunca me va a hacer la zancadilla, que va a ser siempre paráclito, ayuda, consuelo, compañía, estímulo, ánimo, aliento, porque el Espíritu Santo, si es soplo, sopla ¿para qué? Para darme aliento, es aliento, es ánimo, me vitaliza, lo necesito. Imagínate si dejas de respirar. Vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a taparnos todos la nariz, vamos a bloquear la respiración, a ver cuánto tiempo aguantamos sin respirar. Quien gane le llevamos al tanatorio. No. Pues si no respiro, me muero. Necesito el aliento, el oxígeno que me da vida a mi cuerpo. Y necesito el aliento, el oxígeno que da vida a mi espíritu, a mi alma, a todo mi ser. Porque el Espíritu Santo no solo toca mi espíritu humano, no solo toca mi alma, toca mi cuerpo, toca todo mi ser. Me transforma completamente. Y esa es la gran novedad de la acción del Espíritu Santo. Juan Pablo II, en la encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, habla del Espíritu como la persona don y la persona amor. Es persona que se me da constantemente. Él no necesita nada. Es entrega plena. Es ofrenda total. Es amor de donación. Amor ágape, de entrega. Y es la persona amor, persona don, persona amor. Vamos a profundizar en las manifestaciones del Espíritu, en aquello que recibimos del Espíritu. Cuando el día de Pentecostés, pues sucedió algo extraordinario, algo inesperado, de repente un viento impetuoso, el Espíritu es viento, soplo, aliento, entonces entró de manera impresionante, ¿no?, que llenó esa estancia, el cenáculo. Luego se posó como llamas de fuego y empezaron a hablar en lenguas, en las lenguas del Espíritu. Empezaron a surgir cosas extraordinarias que no habían, que sorprendieron primero a los apóstoles que estaban ahí reunidos. Les dio una fuerza, les quitó el miedo, les transformó. Y eso es lo que hace el Espíritu, transforma, cambia completamente la vida. Al pasar nos toma, nos posee y nos cambia. Pues ese día de Pentecostés, después de ese hecho extraordinario, Pedro habló, después de estar callado, temeroso, encerrado, con valentía, dio un discurso. No lo voy a leer, pero dio un discurso. Y ahí en ese discurso dijo: si os convertís, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? ¿Y cuántos se convirtieron ese día? Dice la Escritura. Miles se convirtieron miles. Yo me pregunto, si para unos cientos necesitamos un micrófono, ¿cómo hizo Pedro para poder hablar ante miles, que se convirtieran tantos? Es que el Espíritu Santo arrolló. Recibiréis el don del Espíritu. El Espíritu es don y se hace presente en distintos dones. Y podemos distinguir dos tipos de dones. Tenemos los dones santificantes, que nos santifican, y los dones carismáticos. El Espíritu es don, con lo cual la distinción de dones es como una clasificación pedagógica para ver las distintas formas como el Espíritu se manifiesta. Entonces, hay unos dones que son para el propio crecimiento, y estos son los dones santificantes. Y hay otros dones que son para el crecimiento de los demás, para ayuda de otros. Por eso distinguimos dones para la propia santificación y dones para ayudar a los demás. Dice 1 Corintios 12:7:
Los carismas, que son los dones para la ayuda a los otros, son dados para el bien común. Dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 12, son para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Entonces tenemos dones para la santidad. Fijaos, el Espíritu Santo habita en mí, ¿para qué? Para que yo sea transformado y sea santificado. ¿Qué significa ser santo? Ser como el Espíritu Santo, es decir, ser como Dios. Para eso he sido creado. He sido creado, como dicen los santos padres, para ser divinizado. ¿Y cómo puedo yo recibir la dignidad y la naturaleza divina que no me corresponde? ¿Cómo puedo recibirla? Porque hay alguien en mí que va cambiándome, y sin dejar de ser humano voy siendo cada vez más divino, y seré plenamente divinizado cuando esté en el cielo. El cielo seguiremos siendo seres humanos, seré persona humana, y sin dejar de ser humano participaré de la condición divina, gracias a Jesús, que siendo Dios se ha hecho hombre, para que el hombre sea Dios, participe de la vida divina. Estas son formulaciones de los padres de la Iglesia. Pues la santidad es ser como Dios. ¿Y quién me hace santo? El Espíritu Santo. Por eso necesito los dones que me santifican. Y estos dones que me santifican, la Iglesia los ha reconocido en los 7 dones del Espíritu que aparecen en Isaías 11, 2 y 3, donde ahí aparecen 6, luego la traducción griega del Antiguo Testamento, de Isaías, ahí como una duplicidad, pues bueno, acaban siendo los 7 dones del Espíritu Santo que conocemos. Algunos padres hablan del don septiforme. El Espíritu Santo es uno, por lo tanto es don. No son dones, es el don del Padre y del Hijo. Pero este don se hace presente por medio de distintos dones, distintas manifestaciones del único don del Espíritu Santo. ¿Y cuándo hemos recibido estos dones que nos santifican? ¿En qué momento? Los recibimos en el bautismo. Por lo tanto, todo bautizado que ha sido marcado, sellado por el Espíritu, está ungido. Y en esta unción, en este haber recibido el Espíritu Santo, ha recibido los 7 dones del Espíritu. El bautismo lo recibimos en semilla, y por lo tanto requieren y necesitan crecimiento. No es una gracia, pero que supone un trabajo. Y por lo tanto los 7 dones del Espíritu los tenemos ya, pero estamos llamados a cultivarlos. Vamos a dar una descripción muy breve de cada uno de los dones para tener una idea básica. El primer don es el don de piedad. El don de piedad no quiere decir ser piadoso en el sentido que entendemos de una persona que reza mucho o esto, no, sino el don de piedad es la pietas, que es la relación del Hijo con el Padre. Entonces, ¿qué es el don de piedad? El don de piedad es el don por el cual yo soy hecho hijo de Dios, a imagen del Hijo con mayúsculas, del Hijo único de Jesucristo. Entonces, el don de piedad es ser hijo. Y un hijo, ante su padre, ¿qué actitud tiene? La confianza. El don de piedad me hace vivir en confianza, en saber que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo amado. Y Él se complace en mí. Por eso lo que dice el Padre en el Jordán y en el Tabor, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, eso no solo va dirigido a Jesús, sino también a mí. Los 7 dones del Espíritu los vive plenamente Cristo.
El texto de Isaías 11, de donde parte esta teología de los dones del Espíritu, se refiere al Espíritu que iba a tener el Mesías, el Rey Mesías. Entonces, Cristo, que es el Mesías, tiene en plenitud los 7 dones. Y nosotros, a imagen de Cristo, los tenemos en germen y necesitamos crecer en cada uno de ellos. Entonces, el don de piedad es el don del Espíritu a través del cual yo vivo en la confianza. Me fío de Dios, me dejo conducir por Él. Claro, junto con los dones del Espíritu, ¿por qué no los vivimos plenamente? Porque también en la vida hemos recibido heridas, ¿no? Aunque hemos sido amados y venimos de un acto de amor en la concepción, pero las figuras de referencia, los padres, los profesores, pues no eran perfectos, y también a consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó herida, la naturaleza humana quedó dañada, no corrompida como dirá Lutero, pero sí herida, dañada. Estamos heridos. Entonces, claro, a veces hay personas que les cuesta creerse, saberse hijos de Dios, hijos de un padre, porque no han tenido una buena experiencia de padre o no han vivido nunca como hijos. Por eso el don de piedad también nos ayuda a sanar las heridas que vienen de la desconfianza. Hay personas que tienen una desconfianza muy radical, ¿no? Que no se fían, como dice el refrán, ni de su padre, ¿no? Valga la expresión, ¿no? Pues el don de piedad me ayuda a crecer en esa confianza, en que soy hijo y que soy heredero y que merezco, que tengo una dignidad. Y esto es muy importante, porque eso es lo que yo soy. Esto es lo que me identifica. Soy hijo amado, con una dignidad. Hijo de Dios. Por lo tanto, de la familia divina. Ya soy hijo. Y la herencia a la que estoy llamado es a la divinidad. Pues esto es el don de piedad, que necesito crecer en él. Segundo don, el don de temor de Dios. Como dice San Agustín al comentar los dones del Espíritu, hay un temor servil, ¿no?, que es el miedo a Dios, y hay un temor de Dios en confianza, y ese temor de Dios es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Y si en la piedad decíamos la actitud de la confianza, en el don del temor de Dios, ¿qué actitud es a la que me lleva este don del Espíritu? Me lleva a adorarlo, a alabarlo, a reconocer que Él es Dios y yo soy criatura. Por eso, como veis, si alguno se había puesto un poco nervioso, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, ¿cómo yo voy a ser como Dios? ¿No? ¿Cómo voy a llegar a ser Dios? ¿No? ¿Cómo voy a poder participar de la vida divina? Pues yo voy a participar de la vida divina recibiendo de Dios como criatura lo que Él es a través de la adoración. Porque en la adoración yo me sitúo con lo que soy, criatura. Y en ese situarme, y hay una postura que refleja muy bien esta actitud de la adoración, y la postura es la postración, ¿no? Al postrarme, al reconocer que yo soy humus, suelo, de ahí viene la palabra humildad, ¿no? Me postro en la tierra, al reconocerme criatura, yo voy recibiendo todo de Dios, y entonces Él me va dando todo. Y esa es la actitud más propia del don del temor de Dios. Don de temor de Dios, por tanto, es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. En la adoración yo me postro y en la alabanza yo lo reconozco, me dirijo a Él, reconociendo su grandeza, su majestad, su poder, y ahí voy recibiendo lo suyo. Es este cambio que se opera. En teología se habla de la teología del intercambio. Dios me da lo suyo y yo le doy lo mío.
el Verbo se hace carne, ¿y qué pasa? Que Dios se hace hombre, entonces al hacerse hombre nos da su divinidad y nosotros le damos nuestra humanidad, compartimos nuestra humanidad. Es un buen intercambio, ¿no? ¿Quién sale ganando? Claro, por eso el Verbo se encarna por nosotros, para que recibamos su vida. Tercer don, el don de entendimiento. El don de entendimiento es la luz del Espíritu para poder comprender mejor los misterios de la fe. Tenemos una razón, una inteligencia, que es un don natural. Es un don natural. Poder comprender las cosas, poder razonar, es algo que todos tenemos por el mero hecho de ser hombres. El don de entendimiento es un don del Espíritu que se asienta en la inteligencia para darnos esa luz y que podamos comprender mejor las cosas de la fe. Es poder penetrar más en los misterios, de tal manera que, aunque siempre se nos escapa porque es un misterio, entramos en el misterio y podemos ir comprendiendo más, adhiriéndonos más a ese misterio. Por lo tanto, el don de entendimiento o de inteligencia es luz para nuestra mente, para nuestra razón. ¿Se entiende? Si no entiendes, pide al Espíritu Santo que te dé luz, el entendimiento, para poderlo comprender. El don de ciencia. En latín, ciencia significa el conocimiento. ¿En qué consiste el don de ciencia? Consiste en conocer desde Dios, cómo poder ver las cosas con la mirada de Dios. Es como entrar en la mente de Dios, como si pudiéramos tener el cerebro divino, ¿no? Y poder, impresionante, ¿no? Si pudiéramos entender las cosas que pasan como Dios las entiende, si pudiésemos mirar como Dios las ve. A veces yo me gustaría pues que el Señor me hiciera un trasplante de cerebro, ¿no? Que me trasplantara su cerebro, porque hay cosas que no entiendo, ¿no? Y tantas personas vienen, no entiendo esto. Y a mí me preguntan, ¿no? Y es que yo no entiendo esto de Dios. Y digo, yo tampoco. Y se quedan ahí como, Pues claro, porque hay cosas que, tantas cosas que queremos nosotros aprender y apresar con nuestra mente humana, y necesito entenderla con la mente divina. Y este es el don de ciencia, que Dios me dé su mente, su forma de mirar. Por lo tanto, ¿qué diferencia entre el entendimiento, don de entendimiento y don de ciencia? Podemos resumirlo de esta manera. Don de entendimiento es comprender humanamente, con mi razón, mi inteligencia, comprender humanamente las cosas divinas. Y el don de ciencia es comprender divinamente las cosas del mundo, las cosas humanas, ¿no? O sea, tener la mente y la mirada de Dios. Siguiente don, el don de sabiduría. El don de sabiduría, como veis los anteriores, son dones más referidos al entendimiento. El don de sabiduría se puede entender no tanto del entendimiento, sino más desde lo afectivo, porque el conocimiento y la sabiduría en sentido bíblico no es meramente un saber racional, sino es un saber que implica a toda la persona. La sabiduría, por tanto, podría ser, ¿no? Y algunos autores lo explican de esta manera, es el gusto y el poder saborear más íntimamente las cosas de Dios. El don de sabiduría es más el saborear. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo. Gustad y ved, gustad. Tener ese gusto por las cosas de Dios. A Dios muchas veces no podemos ir a Él si no encontramos ese gusto. Podemos hacerlo, pero se hace árido y pesado. Entonces, el don de sabiduría nos permite conectar con Dios, tener esa conexión con Él.
es como el que sabe detectar bien, ¿no?, con sus papilas gustativas lo que es amargo, dulce, pues poder conectar. Yo entiendo la oración, y hago este paréntesis, como una conexión. Porque si yo no conecto, porque la oración es una relación. ¿Y quién me conecta? El Espíritu Santo que habita en mí es el que me permite conectar con el Padre y con el Hijo, con Jesús y con Dios Padre. Entonces, si no conecto, si en mí no hay esa conexión, pues no puedo tener esta relación. Y la sabiduría, el don de sabiduría, me permite poder conectar con todo mi ser, no solo conexiones racionales, intelectivas o volitivas de la voluntad, sino con todo lo que yo soy, con mis afectos, con mi corazón. Corazón en sentido bíblico es toda la persona. Don de consejo. El don de consejo es el que ayuda para discernir lo más conveniente según la voluntad de Dios y conforme a mi situación personal. O sea, el don de consejo no es saber dar buenos consejos, no, sino tener un buen consejo para mí mismo. Recuerdo que estos dones son para mi crecimiento, para mi propia santificación, y que Dios me los da para que yo crezca en la vida divina. Entonces el don de consejo lo podríamos resumir en una palabra: capacidad de discernimiento. Estos son 3 palabras, pero la palabra discernimiento, ¿no? Saber discernir. Y el don de fortaleza es el que podemos entender mejor, porque el don de fortaleza va más a la voluntad y es el que me permite poder realizar el bien que he discernido o poder hacer la voluntad de Dios. Con el don de consejo puedo llegar a saber lo que Dios quiere, pero necesito la fortaleza para poder hacerlo. Con lo cual veis que los 7 dones del Espíritu toman distintas dimensiones de la persona y los necesitamos todos, ¿no? Porque si yo no me sé hijo de Dios, no vivo como hijo de Dios, no puedo ser cristiano. Pero claro, Dios no es un colega, Dios no es el que, sino Dios es el Todopoderoso. Entonces tengo temor de Dios y solo sometiéndome a Él puedo identificarme con Él. Entonces estoy en confianza con Dios como Padre, don de piedad, pero al mismo tiempo lo respeto, lo venero, lo adoro y lo alabo, don de temor de Dios. Él me enseña por el don de entendimiento a poder comprender más las cosas divinas y entrar más en el conocimiento de Dios, y al mismo tiempo con el don de ciencia me revela cómo Él mira para poder mirar con su mirada, y así con la sabiduría gustar sus cosas, reconocer con el consejo lo que me conviene, discernimiento, y fortaleza, pues poder realizar lo que he discernido, y así experimentar la fuerza también contra las fuerzas del mal en el combate espiritual. Pues fijaos, estos son los dones del Espíritu que todos tenemos. Ahora vamos a pasar a los dones carismáticos, que son esos dones que se nos han dado para la ayuda de los demás, para la edificación de los otros. Y hay un capítulo, 1 Corintios 12, todo ese capítulo habla de los carismas. Todo ese capítulo, luego hay otros textos donde hay otras listas de carismas, como Romanos 12 del 6 al 8, o Efesios 4, 11, o 1 Pedro 4 del 7 al 11, donde tenemos listas de carismas en el Nuevo Testamento. Pero si leemos el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, tiene como 3 partes. En la primera y la tercera, San Pablo nos dice algunos carismas, y en el medio nos habla de la Iglesia como cuerpo, como el cuerpo. Somos un cuerpo, y conocéis bien el símil del cuerpo.
Cada uno somos un miembro y entre todos hacemos el cuerpo. Por eso es muy bonito que yo no tengo todos los carismas. Nadie de aquí tiene todos los carismas. Solo Cristo tiene todos los carismas, ¿no? Ninguno de nosotros tiene todos los carismas. Pero entre todos tenemos todos. Es bonito, ¿a que sí? Porque formamos un cuerpo y podemos ayudarnos. Y ese es el sentido del carisma. Que cada uno teniendo carismas distintos, entre todos formamos el único cuerpo con todos los carismas. ¿Y qué sentido tienen los carismas? Los carismas tienen el sentido de hacer crecer en la santidad. ¿Habrá carismas en el cielo? Fijaros lo que dice el Catecismo en el número 2024. Los carismas son gracias especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Son gracias ordenadas a la gracia santificante. En el cielo seremos santos, identificados ya con Jesucristo, el Hijo, como hijos del Padre por el Espíritu. No harán falta carismas, porque los carismas son para que seamos santos. Los carismas son un medio, no son un fin. Hay dos extremos en la Iglesia: los que rechazan los carismas, sobre todo los extraordinarios. Incluso se pensó, cuando se estaba redactando el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, se planteó este debate entre dos cardenales. Uno, el cardenal Ruffini, que decía los carismas son algo de la Iglesia primitiva, han desaparecido. Y el cardenal Suenens decía lo contrario, los carismas permanecen y están vivos en la Iglesia. Y el Espíritu Santo, ¿por dónde condujo a los padres conciliares? Si leemos Lumen Gentium número 4 y Lumen Gentium número 12, ahí aparece como la Iglesia dice que los carismas son actuales. Hoy hay carismas, hay dones carismáticos, junto con los dones jerárquicos, junto con la jerarquía, hay carismas del Espíritu. Y estos carismas del Espíritu son para que la Iglesia crezca y viva. Pero ahí está el extremo de los que pueden sobrevalorar los carismas y exagerarlos. Y como siempre los equilibrios son difíciles, pues a veces algunos se pasan de un lado, quitemos los carismas o todo lo que parezca así que no controlamos, pues vamos a anularlo, ¿no? Vamos a taparlo. Y otros que valoran o exacerban demasiado el papel de los carismas. Entonces ya sabéis que la virtud está en el equilibrio, pero los carismas aparecen en la Sagrada Escritura. El Vaticano II los reconoce, los valora, y los últimos pontífices y la Iglesia. Hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando estaba el cardenal Ladaria, fue mi director de tesis como prefecto, un documento llamado Juvenestit Ecclesia, que quiere decir la Iglesia se rejuvenece por los carismas, y habla de los carismas. Es un documento muy bonito, Juvenestit Ecclesia. Entonces, los carismas son ayuda, pero como también hubo desórdenes en la Iglesia primitiva, San Pablo nos recuerda, y algunos recordaréis este texto porque es una lectura de vuestra boda, 1 Corintios 13, que dice: aunque tenga muchos carismas, aunque hable las lenguas de los ángeles, aunque si no tengo amor, nada soy, ¿no? ¿Cuál es el carisma de los carismas? La caridad, ¿no? El amor. Fijaos que entroncamos con el principio. Si el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es el amor que habita en nosotros, el carisma por antonomasia va a ser el amor. Y es el criterio de discernimiento de los carismas. Porque si hay un carisma aparente y no hay amor, entonces no es un carisma verdadero.
Los carismas son ayuda para la santidad. Si revisamos las distintas listas de carismas que aparecen en los textos paulinos, pues podemos clasificarlos como en 3 grandes grupos. Primer grupo, los carismas de palabra. Podemos distinguir dentro de los carismas de palabra los que vienen de un mensaje divino de aquellos que son de instrucción o de enseñanza. Es decir, hay carismas de palabra extraordinarios que refieren palabras que son inspiradas por Dios para el bien del otro. Y así, por ejemplo, tenemos el carisma de profecía. La profecía como carisma no quiere decir predecir el futuro, ¿no? Como a veces esta profecía, ¿no?, donde se anuncia el fin de los tiempos, profecías. La profecía como carisma no hace alusión a esto. Nos lo dice San Pablo muy claramente en 1 Corintios 14:1. La profecía es para edificar, exhortar y consolar. Profecía es una palabra que viene de Dios a través de alguien que tiene este carisma, que edifica, exhorta y consuela. De tal manera que es una ayuda. Y a veces, pues este carisma aparece en la iglesia y lo tenemos en momentos concretos, hoy también, donde hay alguien que nos dice una palabra de parte de Dios y nos ayuda, nos consuela, nos estimula. Segundo carisma de palabra, también es un carisma extraordinario, es el carisma de conocimiento, palabra de conocimiento. Este carisma se refiere a hechos o situaciones concretas, desconocidas por la persona que tiene el carisma, que son reveladas por el Espíritu de modo sobrenatural. Hemos escuchado del Padre Pío, del cura de Ars, ¿no? Pues como que leían el alma, ¿no? Conocían situaciones y cosas de la persona. Pues esto no lo vemos en algunos santos, pero no solo se reduce a algunos santos, sino también reconocidos. Este carisma también es actual. Ahora bien, como diremos luego, los carismas hay que discernirlos, y se discierne si una persona tiene un carisma de conocimiento, si realmente hay una confirmación de eso que dice, que la persona que tiene el carisma no lo conoce de modo natural, sino que Dios se lo revela, que el Espíritu Santo se lo revela, si eso es verdad o no. Y eso, todo eso hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento. Otros carismas de palabra, está el carisma de lenguas, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, y luego en otros momentos, en otros pasajes, donde aparece un lenguaje inefable del Espíritu, que no se reconoce como un idioma concreto, sino son lenguas. La palabra que aparece en los Hechos de los Apóstoles, la palabra griega, glosa, las lenguas, esas lenguas es la misma palabra, mismo término, que luego aparecerá cuando habla de las lenguas de fuego. Las lenguas de fuego se expresan luego en esas lenguas del Espíritu. San Pablo habla de que el Espíritu ora en nuestro interior con gemidos inefables que no se pueden decir, que no se pueden. Y el lenguaje de las lenguas es una comunicación extraordinaria, que no es un idioma concreto, sino que es un lenguaje del Espíritu en el cual Dios actúa y Dios obra a través de este carisma. También San Pablo habla del don de interpretar las lenguas como otro carisma. ¿Cuál es el sentido de estos carismas de palabra, sobre todo estos extraordinarios que son los más sorprendentes? Son una ayuda para abrirnos a una nueva dimensión, de tal manera que podamos crecer en la fe y en la esperanza. No son carismas que uno no espera, que uno no sabe, que uno se da cuenta de que no puede venir de algo terreno ni humano, con lo cual abre el corazón.
para así Dios actuar ahí. Hay carismas también de palabra que son ordinarios, como son instruir, enseñar, el exhortador. Pues carisma de palabra ordinario es pues una buena instrucción, una buena, ¿no? Cuando uno escucha una homilía, una predicación y se ve construido, dice, no sé, me ha dado luz, me da como una clase, ¿no?, de teología buena, ¿no? Pues, o sea, como un momento de... Esos son carismas ordinarios de palabra. Luego hay otro carisma de palabra que es el de sabiduría. El carisma de sabiduría lo tienen también algunas personas, pero que tú también lo puedes tener, ¿no? Porque estos carismas, uno dice, pero yo tendré alguno de estos. Pues seguramente alguna vez has dicho a alguien, le has dado una palabra, ¿no?, ante una situación, le has hablado y la persona le ha dado ánimo, le ha dado consuelo, le ha dado esperanza. Una palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría no quiere decir que sepas mucho, sino que Dios te inspira algo para esa persona y esa persona la cambia, o la da luz, o la consuela en lo que está pasando. Esa es la palabra de sabiduría. Y hay otro carisma de palabra que es el discernimiento de espíritus, que es la luz del espíritu para distinguir lo que viene del buen o del mal espíritu. Segunda gran clasificación de carismas, los carismas de alivio o de consuelo. Los hay ordinarios, ¿no? San Pablo habla del carisma de limosna, de hospitalidad, de asistencia, de acogida. Pues son carismas ordinarios, pero bueno, a veces los carismas ordinarios son muy extraordinarios, ¿no? Porque una persona acogedora, pues es un carisma, ¿no? Y tener acogida no es acogotar al otro, sino saberle querer con una cierta distancia, respetándole, pero al mismo tiempo con un cariño y un afecto, ¿no? O sea, los carismas ordinarios, pues, o dar limosna, ¿no? Pues no es tan ordinario, muchas veces. Es decir, carismas que ayudan al otro. Y carismas extraordinarios de alivio consuelo son fundamentalmente dos: las curaciones y los milagros, ¿no? Hoy se dan curaciones, ¿no? Hoy hay curaciones. Dios sana el cuerpo, Dios sana el corazón de una manera extraordinaria. Y también carisma de milagros. Pues son carismas que aparecen en los textos paulinos que también hoy vivimos. Hay otro carisma que es el de la fe. La fe, sabemos que es virtud, que es un don, la fe, muchas cosas, como la caridad, ¿no? La fe y la caridad, pero la caridad permanecerá, la fe ya desaparecerá cuando estemos ya en la plenitud del cielo. Pero el carisma de fe, ¿qué significa? Es esa fe que aparece en el Evangelio, que Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña que se traspasara y se iría, cambiaría de lugar. Lógicamente Jesús está utilizando un símil, ¿no? Algunos comentan, dicen que la montaña es la dificultad, ¿no? Entonces, la fe que mueve montañas es creer eso que parece imposible. Como cuando pedimos que se cure alguien, o cuando pedimos la conversión de una persona, ¿no?, que parece imposible. Esa fe, el carisma de fe, mueve la montaña de ese corazón que está pues arruinado, que está en el pecado, que está en una situación muy mala, ¿no? El carisma de fe mueve montañas. Así que si tú tienes una situación que te parece imposible, o que tú pon en marcha el carisma de fe, ¿no? Y creo, Señor, creo que tú puedes hacerlo y que tú lo vas a hacer y que tú lo haces. Y luego siempre está la libertad del otro, pero bueno, la fe mueve montañas. Y terminamos ya con los carismas de servicio o de gobierno, que son carismas estables como el pastor, el ministerio. Son carismas, el ministerio, es decir,
viene marcado por un sacramento, el orden sacerdotal. Eso es un carisma. Es un carisma estable cuando uno se ordena y forma parte de la jerarquía. Antes de ser jerarquía es carisma. Por lo tanto, todos los dones, también los jerárquicos, parten de los carismáticos. Son dones del Espíritu. La Iglesia, la jerarquía, tiene la misión de supervisar y de discernir todos los carismas. Y por eso los carismas tienen que estar al servicio de la Iglesia y también bajo la supervisión y el discernimiento de los pastores de la Iglesia. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.